Estamos con Irene Ferrer, ella es parte del grupo Inchalá, que organiza una actividad que se lleva a cabo los 11 de octubre acá en el Yachting de Colonia. Quería que nos cuentes de qué se trata y el por qué. Bueno, tiene su historia a partir de cuando se comenzó a pensar en los festejos de los 500 años del descubrimiento de América. Acá hubo todo un movimiento enorme para celebrar la venida de los europeos, ¿verdad? En ese momento los indígenas de América se movilizaron también para que lo que para ellos fue el final de su vida y de sus bienes no se celebrara, no se hicieran las enormes fiestas que se pensaban hacer. Nosotros, un grupo de amigos, siempre fuimos muy sensibles a lo que pasó con los aborígenes, los primeros habitantes de América, y particularmente con lo que pasó en Uruguay, porque en Uruguay hubo un genocidio absoluto, se asesinó a todos los indígenas de acá. ¿Por qué se les asesinó? Porque ellos eran los dueños de la tierra, estaban acá y vinieron europeos a apoderarse de esas tierras. Cuando poblaron de vacunos la tierra y alambraron los terrenos haciéndose dueños de la tierra, fueron perdiendo sus propiedades, su tierra, los aborígenes. Y eran una verdadera molestia para los europeos porque ellos tenían que alimentarse, ¿verdad? Entonces comían de esos animales, porque además era su forma de vida, ellos vivían de la caza y de la pesca. Entonces hubo un choque brutal entre esas dos formas de vida, los dueños de la tierra, que eran los aborígenes, y los españoles conquistadores, que para nuestra visión de nuestro grupo fueron invasores, ¿verdad? Si lo miramos ahora con los ojos actuales, si nosotros estamos acá, vienen otros a sacarnos las tierras y quedarse con lo nuestro, son invasores, no hay mucha duda. Entonces el gobierno de ese momento organizó una masacre, una matanza de las tribus indígenas de acá de Uruguay, y mediante astucias y mentiras los acorralaron en un lugar que se llama Salsipuede, y allí casi los exterminaron. Las pocas mujeres y niños que quedaron fueron llevadas de esclavos a Montevideo, ¿verdad? Entonces todo eso a mucha gente nos conmovió siempre, porque eso no se estudia en la escuela, ¿verdad? No se da, no se sabe. Incluso el que hizo eso es uno de nuestros héroes patrios. Sí. Así que siempre hubo una rebeldía en nosotros por todo eso. Y para colmo, en el 1992, que fue cuando se iban a hacer los enormes festejos, que irónicamente en España se abría la Casa de los Tesoros Americanos de todo el oro que se robaron de acá, un museo. Acá a Colonia llegó un cacique indio, el cacique Yancay, un indio toba que estaba mandado por todas las tribus de América del Sur para recorrer toda América pidiendo que no se celebrara. Ese cacique, cuando llegó acá a la ciudad de Colonia del Sacramento, lo echaron. Y por suerte... ¿Cómo lo echaron? Sí, él llegó al municipio pidiendo un lugar donde alojarse, alojamiento, y mandaron a una agencia de viajes a un empleado allí pidiendo que le dieran un pasaje lo más lejos posible de acá de Colonia, porque acá en Colonia se estaba haciendo una publicidad inmensa sobre una ópera que se iba a dar acá en Colonia para celebrar el descubrimiento, la ópera Colón. Hubo una publicidad en Argentina y venían los argentinos, estaba llegando mucha gente para ver esos enormes festejos que iba a haber acá. A mí me conmovió ese hecho de que a una indígena representante mandado por los pueblos americanos. Él no tuvo oportunidad de hacer contacto con ninguna organización, nadie de acá. No, él vino al oficial. Claro. Él vino al oficial. Pero tuvo la suerte de que los encontráramos, y a mí me llamó tanto la atención él como persona y el hecho de lo que sucedía, que le dije que si él quería quedarse en mi casa. Y desde allí hacer algunos movimientos para que él explicara en lo que andaba. Él aceptó, y yo tuve la enorme suerte, y todos mis compañeros y mi familia, de convivir con un auténtico y puro indígena americano, un indio toba, que además tenía un bastón de mando con una simbología impresionante.
Y él nos enseñó, nos habló de la forma en que viven en este momento los indios en Argentina, por ejemplo, él venía de La Pampa, y de cómo se trata uno hoy de exterminarlos, ¿verdad? De hecho, ellos hablan su lengua, el quechua, y no se les permite en las escuelas. Los niños no pueden ir a las escuelas y hablar su lengua, tienen que hablar el español. Ni siquiera ha habido una valoración de lo que son las culturas antiguas para poder darle espacio para que ellos puedan seguir hablando su lengua, ¿verdad? Y por supuesto tratan de sacarle todos los bienes. En este momento yo me acabo de enterar que esas dos francesas asesinadas hace poco en Argentina, no sé si tú te enteraste, que dijeron 2 turistas argentinas fueron asesinadas, eran 2 representantes de organizaciones que envían, de europeas que envían asistencia económica a los indios, que habían venido a investigar qué pasaba que no les llegaba a los indios esa asistencia y fueron asesinadas porque allí se está tratando de asesinar, exterminar a los indios para usar los terrenos para el cultivo de la soja. ¿Cómo obtuviste esa información? Bueno, porque todos los que estamos sensibles a esto llegamos. Y yo me contacté con gente que trabaja con las tribus indígenas allí, ¿verdad? Entonces, nadie ha dicho en la prensa esto. Son cosas demasiado graves, ¿verdad? Porque lo que está pasando hoy en día con los aborígenes de América es trágico. Entonces, en ese 1992 pensamos, un grupo de amigos, vamos a tener que hacer algo, porque no puede ser que se festeje tanto, los blancos festejemos y de los habitantes primitivos no haya una sola palabra. Y entonces dijimos, no vamos había tanto festejo programado acá en Colonia, que pensé yo, no vamos a hacer nada el 12 de octubre para que no piensen que estamos obstruyendo sus festejos, haciendo contrafestejos, no, vamos a hacer algo el día antes. E invitamos a mucha gente a venir el día antes, a la noche, al ponerse el sol, a tirar una flor al río en memoria de los que habían estado primero. Y coincidentemente, como había venido tanto turista para ver las fiestas del 12, esto era un hervidero de gente, había yates de todos lados. Pusimos música indígena y comenzó a venir gente porque se sensibilizó con la idea. Fue un éxito rotundo esa ¿No habían hecho reunión. alguna publicidad antes? Sí, antes? habíamos invitado por radio. Y entonces, al otro día, fracasó la ópera que estaba programada. Solo hubo un desfile militar para celebrar los encuentros de las dos razas. Así que lo que hicimos nosotros quedó como un hecho maravilloso. Tan maravilloso que desde entonces, cada año, la gente nos llama para ver si lo vamos a repetir y ya entonces hace 20 años que lo vinimos haciendo. Y hay mucha gente que es tan sensible al tema que ha habido personas que han hecho poesía, que traen su música, que escriben. Así que es algo que nos reconforta, porque más allá de que nosotros somos europeos, ¿verdad? Descendientes de europeos, nosotros no tenemos nada que ver, que a veces nos recriminan que qué tenemos que hacer eso nosotros, que tenemos que defender al hombre blanco. Nosotros somos americanos y somos de esta tierra, ¿verdad? Entonces reconocemos que estamos ocupando espacios que podíamos haber compartido con los primeros habitantes. No tenía por qué ser así. No compartimos la violencia ni creemos que la guerra sea la forma de pacificar el mundo. Todo lo contrario. Nos oponemos terminantemente a la violencia y a la guerra. Eso lo piensa todo el grupo Inchalá, que quiere decir hermano en lengua charrúa, que eran los habitantes de esta zona del Uruguay. ¿El grupo existe desde ese momento? Desde ese momento se conformó, desde ese momento. Y no hacemos actividades de luchas, ni de quejas, ni de lamentos, simplemente hacemos una valoración filosófica de lo que fue, de las conductas del hombre, de cómo usando palabras positivas, de progreso, hubo despojo e invasión, ¿verdad? Se trastornó toda la idea de lo que se hacía desde los más altos niveles del gobierno y de la iglesia, ¿verdad? Porque fueron los dos poderes que se unieron para que acá se exterminara y robara los bienes de estas tierras, porque si es de común conocimiento
la enorme cantidad de oro y plata que se llevaron de Perú, de México, ¿verdad? Todos los bienes, toditas las maderas nobles de los bosques de Brasil, se llevó la riqueza más absoluta de América en un robo absoluto, en un despojo. Se venía y se llevaba. ¿Por qué? Porque tenían el poder de las armas, simplemente por eso. ¿Tenés idea de si en otros lugares del mundo también se hacen festejos en este día? ¿Alguna conmemoración? En toda América del Sur, este día, a esta hora se recuerda el último día de libertad que tuvieron los aborígenes. ¿Se hace algo similar también? No sé si se hacen cosas, se hacen reuniones, se hacen actividades, se toca el tambor, porque no, también siempre tuvimos un recuerdo para la raza negra, que fue la otra expoliada, ¿verdad? Que se trajo de esclavos para, en las condiciones más inhumanas, para sacarles el trabajo pesado al hombre blanco. Entonces, en tu opinión, habría que incluir por ahí, hacer un cambio en la historia como la vemos nosotros y como se enseña en la escuela. Yo creo que de alguna manera ya se está reviendo, ¿verdad? Yo una vez estuve en España y charlaba de estas cosas con unas españolas y ellas tenían una moneda que tenía un billete en el que había uno de los conquistadores. Estábamos con mujeres indígenas allí en la reunión. Y yo digo, ay, qué ironía, le estás dando un billete que tiene al conquistador que exterminó su pueblo. Y ella, esta mujer española, me dijo, Irene, no creas que todos los españoles nos tragamos el cuento de que fue el avance de la civilización. Todos sabemos perfectamente que fue una invasión y un despojo. Yo creo que en el fondo todos tenemos claro cómo fue el asunto, porque hoy en día sabemos sacar conclusiones, nos ponemos en el lugar de los que estaban antes. Lo que pasa es que la historia está escrita por los que ganaron. Desde niños nos enseñaron a venerar a esos que vinieron e hicieron. Hay que ser muy valientes para dar marcha atrás a todo eso y reconocer las cosas, y no todos están dispuestos a hacerlo, ¿verdad? Ya que estaba acá, te quería preguntar si tenés idea de dónde surge la frase el Día de la Raza y por qué se empezó a celebrar. Yo no tengo claro en qué fecha se comenzó a celebrar, pero pienso que ha sido en el siglo XX, porque no recuerdo que antes hubiera movimientos. Como después de la colonización, hubo todo un periodo de guerras, ¿verdad? De guerras acá en Uruguay, de guerra entre criollos. Cuando se pacificó, se terminó todo eso, hubo movimientos de traer inmigrantes que fue absolutamente diferente de lo que fue la conquista, ¿verdad? Hubo verdaderamente colonización con gente que huía de guerras europeas y de persecuciones europeas, que eran gente de trabajo, gente que hicieron también Uruguay, ¿verdad? Como las comunidades valdenses, las alemanas, las suizas. Entonces ahí no se habló jamás de todo esto, porque además el héroe máximo era el que programó el exterminio había sido presidente, ¿verdad? De un partido que estaba en el gobierno. Entonces a ese partido jamás se le podía haber ocurrido hablar de estas verdades, y en algún momento, el 12 de octubre, comenzó a ver, que por ser la fecha en que Colón desembarcó, se supone, en América, ¿verdad? Que no fue para acá, fue para el norte. Pero comenzó a valorarse ese encuentro de la raza y ese peso de la raza blanca sobre la raza indígena, y se habló del descubrimiento de Américas. Yo creo que al principio del siglo XX tiene que haberse comenzado a tejer la historia de lo maravilloso que fue que nos llegara la cultura y la civilización, ¿verdad? Pero exactamente no tengo claro en qué momento. Yo sé que cuando yo iba a la escuela, hace ya 60 años, ya se hablaba del 12 de octubre y se celebraba en América el Día de la Raza, pero no se decía de qué raza. ¿En qué momento comenzaste a cuestionarte eso de por qué el Día de la Raza? Yo siempre algo me sonaba mal en la historia, ¿verdad? Hubo un libro que para mí fue impactante, que fue Tabaré, de Zorrilla de San Martín. Es la historia de un niño que nace de una blanca que viene con los colonizadores y es prisionera de un cacique que él
tiene un hijo con ella, la Viola, y es la historia trágica de esa mujer blanca que tiene un niño de un cacique indio, y es el crecimiento de ese niño indio, nacido de una mujer blanca española, que no encuentra su espacio allí, y toda su vida va a estar navegando entre las dos situaciones, ¿verdad? Su ascendencia blanca, su madre blanca que la crió y le cantaba canciones de cuna, y lo primitivo del ambiente donde él vivía, y la osquedad, el sentimiento de la raza, del país en el que estaba, ¿verdad? Él vive la violencia de esos dos choques, ¿verdad? Del choque de su familia materna invasora contra la tragedia de su familia paterna que vive y se defiende de esa invasión. Entonces la historia de ese niño contada por Zorrilla de San Martín con una sensibilidad tan maravillosa, a partir de ahí hizo que yo mirara con unos ojos de mucha sensibilidad y tristeza lo que pasó con las invasiones, pero fue a través de esa lectura. Bueno, muchísimas gracias.